Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Desde donde y cómo nos oigan, estamos en Deporte al Derecho, un programa de La Voz del Derecho que trata temas jurídicos deportivos. Les habla Santiago Cadavid Alzate, que fue el que nos impidió que hiciéramos programa la semana pasada porque tuvo una lesión jugando a la golosa, a la rayuela, como dicen los argentinos. Rafael Alonso desde La Coruña, Santiago Cadavid desde Medellín y Andrés Charria desde Bogotá. Estamos empezando llamémoslo un monográfico sobre el dopaje. Y lo primero que vamos a hablar hoy son las infracciones al dopaje. Lo primero que hay que decir es que dopaje o ser sancionado por dopaje no solo lo van a sancionar al deportista por la presencia de una sustancia prohibida. Es la más común. Es decir, le toman sangre, le toman orina, y si en esas dos muestras, o en alguna de las dos, hay una sustancia que está en la lista, que ya lo hablamos, hay una infracción al dopaje. Pero hay más. Hoy lo que vamos a hacer es vamos a enunciarlas y después vamos a tratar unas que son tal vez las más importantes: presencia, uso, paradero, que nos van a permitir hacer un estudio mucho más amplio del tema del dopaje. Entonces, repito, lo primero que tenemos que decir es que puede haber un deportista suspendido por alguna infracción al dopaje y suena estúpido, pero sin haberse dopado, es decir, sin que haya una sustancia prohibida en su organismo. Puede ser, por ejemplo, porque no entregó paradero, porque se rehusó, porque tenía una sustancia prohibida en su mochila, por muchas razones. Entonces, lo primero que hay que decir es que no hay una infracción al dopaje, hay más de 10. Y vamos a enumerarlas de acuerdo a lo que dice el código. Por ahora las vamos a hacer unos comentarios muy cortos, y después, en el otro programa, sobre todo es muy importante la presencia, porque hay que hablar de apertura de muestra B, hay que hablar de entrega de muestra, cuándo se podría un deportista rehusar a una muestra, qué pasa si no pide la muestra B. Pero hoy vamos a hablar de las infracciones al dopaje. Entonces, dice que los constituyen infracciones a las normas del dopaje. Y vamos a hablar de la primera: presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista. Ya dijimos que vamos a hablar después de muestra y todo esto, pero llamemos que ese es el dopaje clásico. Un deportista que se toma un mate de coca en La Paz y da positivo por cocaína o por alguno de sus metabolitos, eso me lo sé, benzoilegonina y metilegonina. Si sale con alguno de esos tres, el deportista tiene problemas. Ya vimos que es una sustancia de consumo, pero no. Presencia, señores. Bueno, pues esta infracción obviamente es la primera muestra de la responsabilidad objetiva que hablamos en dopaje. Claro. La conducta prohibida no es la ingesta, la administración, la utilización con ánimo de, es la mera presencia. Es decir, es una infracción de resultado. El hecho de que se detecte la presencia de una sustancia, de los metabolitos de esa sustancia o de los marcadores de esa sustancia, ya integra la infracción, la primera de las infracciones antidopaje previstas en el código. Por lo tanto, ¿por qué decimos que es responsabilidad objetiva? Porque se consuma por el objeto. El objeto es la presencia de la sustancia, con independencia de las circunstancias subjetivas. Es decir, no hace falta establecer culpabilidad, negligencia, ni mucho menos un dolo, un uso consciente por parte del deportista. La mera presencia ya da lugar a la infracción. Después veremos, dependiendo de qué sustancia o qué método,
podrá tener mayor o menor sanción, pero ya es motivo de infracción la mera presencia de la sustancia o del método prohibido. Y cuando hablamos de metabolitos o marcadores, pues es una cuestión que o bien puede perjudicar aún más porque puede que existan metabolitos como tal no contemplados, pero son derivados de las sustancias prohibidas, como curiosamente hay unos metabolitos de otras sustancias que están contemplados también a la vez de forma autónoma como sustancias prohibidas. Y ahí muchas veces, dependiendo del caso, hay que ver cómo se está formulando la acusación, pero ese tema de metabolitos o marcadores también es una muestra pues, de esa incertidumbre que se tiene acerca de la normativa antidopaje, porque puedo estar yo cometiendo una infracción por una sustancia que al no estar contemplada expresamente, pero ser derivada de otra, igualmente puede perjudicar al deportista. Claro, a mí me pasó con cocaína, no a mí, a un deportista, en que salió uno de los metabolitos, la metilegonina, que no es un metabolito clásico de la cocaína, sino que es un metabolito de muchos medicamentos, sobre todo esos para la garganta irritada. La metilegonina, tengo entendido y me podrán corregir, pero fue lo que yo estudié en su momento, no es un metabolito unívoco, es decir, es una sustancia que se produce al metabolizarse, no solo cocaína, sino otras sustancias. De manera que con eso pueden empezar a decir es que consumió cocaína porque es un metabolito de cocaína, pero no es el único. Y como lo dijimos el programa pasado, que Santiago dice que es que los deportistas deben tener algún conocimiento, con, esta, con, este, con este enunciado, yo siempre he dicho que los deportistas no tienen que conocer un poquito, tienen que saber muchísimo, porque además, y hay un tema que es importante, dice, cada deportista es personalmente responsable de asegurarse que ninguna sustancia prohibida aparezca en su organismo. Es decir, y yo creo que es una de las razones por las cuales las organizaciones, los equipos, los técnicos, las federaciones no, no informan, no le dan información, no capacitan a los deportistas sobre temas de dopaje, porque a ellos no les pasa nada, en principio no les pasa nada. Entonces, si un deportista que no sabe consume, por ejemplo, marihuana porque le gusta, porque está con algún amigo, como decimos en Colombia, parchando, y no sabe, lo que va a decir es, uno, no me va el rendimiento, dos, es fuera de competencia, lo que sean, pero tres, a mí nunca me dijeron que no lo podía usar. Es decir, si un deportista se consume un tabaco, un cigarrillo, no le va a pasar nada. ¿Cuál puede pensar el deportista es la diferencia con un cigarrillo de marihuana? El único responsable, el único que tendría que saber, pero que no lo informan, es el deportista. Y uno ve casos, ya vamos a ver en uso de sustancias o métodos prohibidas, como hay deportistas que se toman fotos con eso, pero ya lo vamos a ver. Entonces, la primera es presencia de una sustancia prohibida. Es una infracción de resultado. Ahí no hay intento de presencia, no hay presencia o no hay presencia. Exactamente. Listo. Y que puede ser en cualquier concentración, Andrés. Como hay unas sustancias que tienen unos grados de concentración donde si están en unos rangos no se considera infracción, como hay otras sustancias que independientemente de la concentración que salga a infracción, como anotación final sobre la cuestión. Sí, sustancias de umbral se llaman eso, y uno que nos costó y nos dolió mucho fue en la Vuelta a España, Froome, que tenía salbutamol, que dice, y yo no sé cómo lo harán, que solo pueden hacer 3 puffs, es ese inhalador que solo pueden hacer 3, y los abogados de Froome, que deben ser muy buenos, lograron demostrar que era que se había deshidratado. Y hay otra excepción que yo lo tuve con una deportista, creo que costarricense. Hay algunas sustancias, por ejemplo, para uso oftálmico, que están en la lista de sustancias prohibidas, pero, y la prueba es más o menos sencilla, que si se puede probar que se utilizó en gotas de ojos, se puede salir. Claro, la prueba, siempre quien va a juzgar dice, no, eso es mentira, pero yo tuve una deportista, una que estuvo en el Mundial, no me acuerdo ya ni el nombre, que le dieron un balonazo en Ámsterdam, y el ojo se le puso bastante feo, y utilizó unos colirios con una sustancia prohibida. Ella no lo sabía, el médico tampoco lo sabía, dice, pero si es que esto es para los ojos, y pues con la receta, con el diagnóstico de la deportista, logramos salir adelante. Pero
Entonces, casi todas las sustancias son la más mínima concentración, una mincha, no importa si mejora el rendimiento, si la ingesta es voluntaria, y hay una responsabilidad objetiva, que a mí me llama mucho la atención porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional en temas de responsabilidad en Colombia es clarísima, no puede haber responsabilidad objetiva, pero dígale eso uno a los genios del Tribunal Antidopaje de Colombia, dicen, doctor, es que el deporte es distinto. Pero bueno, presencia, sigamos con la segunda, Y una Santiago. cosa por terminar la primera infracción en relación con lo que apuntaba Santiago de que hay sustancias que cualquier cantidad detectada ya es sancionable, que no todos los laboratorios son capaces de detectar una sustancia prohibida en unos niveles muy pequeños. Recuerdo que en el caso del ciclista español Alberto Contador, que fue positivo en el año 2012, su muestra que dio positivo por clenbuterol, esa sustancia que también se usa para engordar ganado, por ejemplo, y que puede llegar accidentalmente al organismo a través de la ingesta de un filete contaminado. Su positivo se había detectado en un laboratorio muy avanzado, no sé si era el de Colonia o creo que era de alguna ciudad alemana, y se Colonia. quejaba amargamente de que en otro laboratorio no hubiera dado positivo porque esa cantidad tan pequeña solamente era detectable en ese laboratorio en cuestión, lo cual no deja de ser curioso desde el punto de vista de la igualdad, ¿no?, entre los deportistas, que dependiendo del laboratorio donde sea analizada tu muestra, puede que quedes sin sanción porque no va a dar positivo por la cantidad tan pequeña que tenías, o que seas sancionado porque has tenido la mala suerte de que ha sido analizada en un laboratorio capaz de detectar incluso esa mínima muestra y en relación con una sustancia que está prohibida en cualquier umbral. Pero ese laboratorio llama mucho la atención, fue el que nunca detectó el EPO de Armstrong, ¿no? Colonia y París. Entonces, es un laboratorio muy bueno para las muestras de Contador, pero para las de Armstrong, nunca. Y ahí tendríamos que hablar de los laboratorios acreditados. Esa es mi pelea que yo tengo siempre con los que sancionan. Me dicen, no, es que el laboratorio es perfecto. Y yo, sí, claro. El mejor laboratorio, Colonia, nunca descubrió a Armstrong. Pero bueno, presencia, ya hablamos un poco y seguimos. Bueno, sigue Ese me gusta el más. uso o intento de uso por parte de un deportista de una sustancia prohibida o de un método prohibido. Se describe, digamos, más claramente en el segundo inciso del artículo, cuando dice que para que se considere que se ha cometido una infracción de la norma antidopaje, es suficiente que se haya usado o se haya intentado usar la sustancia prohibida o el método prohibido. Y digamos que acá es muy ilustrativo el comentario que tiene el mismo código sobre el artículo, de pronto para dar un poco más de contexto, y es que dice que el uso o intento de uso puede acreditarse por otros medios fiables, como por ejemplo la confesión del deportista, declaraciones de testigos, pruebas documentales. Entonces es, digamos, cuando no tenemos la presencia, porque la presencia pues ya nos enmarca en la primera infracción, pero por otros medios pueden constatarse que hubo un uso o un intento de uso, que para probar el intento de uso habría que probar también que hay una intención y eso pues cambia un poco el esquema. Entonces, así es que está concebida esta segunda infracción, uso o intento de uso de sustancia o método prohibido. Ahí vuelvo a hablar de Armstrong, porque a Armstrong nunca lo pudieron sancionar por presencia de una sustancia prohibida, a pesar de que se tomó hasta el agua de los floreros, como decimos acá, se pinchó con lo que había, con medicamentos para ganado, con hormonas de cadáveres, con EPO, pero nunca lo pudieron sancionar por presencia, porque su sangre era la de un niño de 3 años sin haber hecho deporte, parece, pero salvo cuando él confiesa, lo pueden empezar a buscar por uso, no por presencia. Y el uso tiene una cantidad de cosas, porque no es solo uso de sustancias, sino de métodos. No hay muchos métodos prohibidos. Básicamente los métodos prohibidos tienen que ver con manipulación de sangre. Las autotransfusiones que sí mejoran el rendimiento y que es muy difícil probarla aunque se logra con muestras de sangre de orina,
pueden quedar rastros de plástico o puede haber algunos tamaños algunos temas estadísticos de los glóbulos que le permite al laboratorio indicar que es posible, pero cuando ellos dicen es posible, para los juzgadores es absolutamente certero que hay una transfusión, pero las autotransfusiones o las transfusiones en general, la canalización del deportista puede ser considerado como un uso de un método prohibido. Y ahí me quiero detener. Hubo un deportista, Nasri, que seguramente Rafa lo conoce mejor. Nasri estaba en Los Ángeles, tuvo un problema gastrointestinal y se fue a un hospital. Yo no sé cómo será en otros lados, pero acá uno llega a un hospital por una uña encarnada y lo canalizan. No hay nada que hacer. Y a este lo canalizaron, tomó una foto, la pasó en redes sociales y salió una infracción por uso de un método prohibido. Claro. Acá hay muchos deportistas. Señor, era una clínica. Acá hay unos deportistas que... ¿no? ¿Cómo? Dale. Recuerdo porque se me quedó grabada la imagen de la doctora de la clínica, ¿no? Claro. Daba la impresión de ser una doctora de una clínica estética, tanto Sí, por sí. la apariencia de ella como de la propia clínica, además por la exposición que hacía, ¿no? Como así como un poco influencer en redes, dando bombo de que un futbolista tan famoso había visitado la clínica. Y por ese acto publicitario le buscó la ruina al futbolista, que era futbolista del Sevilla, si no recuerdo mal, Sí, sí. en aquel momento. Es que Claro. es muy curioso porque en estos casos normalmente las pruebas que sirven para iniciar los procedimientos son esas publicaciones de redes sociales. Digamos que esto normalmente está relacionado como a medicinas muy actuales, muy sofisticadas, y son los mismos deportistas o esos centros médicos para hacerse publicidad quienes terminan clavando el puñal. Claro, pero no. En otros casos hay métodos de detección muchísimo más meritorios. El pasaporte biológico, que hemos hablado más veces, como decía Andrés, cuando a diferencia de la presencia, que es en relación con sustancias, aquí es el intento de uso incluso también de los métodos prohibidos, como la EPO, ¿no? Como en las autotransfusiones de sangre. Entonces, el pasaporte biológico del atleta, que no es otra cosa más que monitorizar los parámetros biológicos del organismo del deportista a lo largo del tiempo, pueden poner de manifiesto un patrón que pueda dar un indicio de que ha habido uso de ese método prohibido. Ahí ya es un método mucho más científico, digamos, ¿no? Aunque muy cuestionado desde el punto de vista jurídico por lo que tiene de invasión a la privacidad del deportista, este tema del pasaporte biológico. De hecho, en España, el caso de la atleta Marta Domínguez tuvo mucha enjundia jurídica porque se abordó por parte de su letrado muy hábilmente desde el punto de vista del ataque frontal que suponía al derecho fundamental de la deportista a su intimidad personal. Claro, yo tengo un caso de esos, pero además un pasaporte biológico con unas pruebas en el 2017 y otras en el 2024. Y en eso sí, no más. Y lo extrapolan a 7 años. Pero bueno, pero hay dos temas que son importantes en temas en uso y sobre todo en uso de métodos prohibidos. Hace muy poco vi un deportista, un futbolista colombiano, promocionando unos sueros, dice así, unos sueros en una tienda naturista que son para cualquier cosa. Yo no me tomaría, no me pondría ningún suero de esos, pero se le dijo al deportista, y creo que se lo estaba poniendo, no me acuerdo bien, pero los deportistas tienen que tener cuidado en ese tipo de publicidades, que es una amiga, que es la novia, que es la esposa de mi mamá, no lo sé, pero hay que tener mucho cuidado en eso porque va a haber. Pero yo tengo un caso que es caso de clase del intento de uso, porque dice, el éxito o fracaso en el uso o intento de uso de una sustancia prohibida o de un método prohibido no es cuestión determinante. Para que se considere que se ha cometido una infracción de la norma antidopaje, es suficiente que se haya usado, esa me vale, o que se haya intentado usar una sustancia prohibida o un método prohibido. Se haya intentado usar. Eso en derecho penal es una tentativa y la teoría de la tentativa es bastante clara. Pero voy a hablar un caso que me gusta mucho porque siempre lo voy a dar en mi clase, que se llama el caso de Giuseppe Givilisco. Eso ya fue hace un tiempo, pero quiero ver hasta dónde el detalle que llegan las autoridades de control de dopaje. Givilisco es un
un italiano, Giuseppe Gibilisco, salto de garrocha, y había competido poco tiempo antes en unos mundiales, creo que en Budapest, y había entregado muestra de sangre, de orina, y había salido limpio, pero después empezaron una investigación de una trama de dopaje donde le hicieron allanamientos, le intervinieron los teléfonos, y el CONI tal vez, o la Agencia Antidopaje de Italia, lo acusó y lo sancionaron en primera instancia, y creo que en segunda instancia le tocó ir al TAS, por intento de uso. Y las pruebas eran maravillosas. Uno es que había hablado, y habían intervenido las comunicaciones, con un médico que dopaba deportistas y creo que estaba sancionado. Dos, porque en su agenda, en varios días, había unas letras sospechosas. Y tres, porque él era del Comité Olímpico, era del equipo olímpico italiano, pero pertenecía a la policía financiera italiana, y como deportista en teoría tenía que indicarle a sus superiores qué hacía, y no le indicó a su superior que había hablado con este señor dopante. Con esas tres muestras lo acusaron de intento de uso de una sustancia prohibida. No sabían cuál. Es que él intentó usar una sustancia prohibida. Lo primero que uno espera que le digan es intento de uso de eritropoyetina, intento de uso de sibutramina, intento de uso de... No, acá era intento de uso de algo, como las sustancias similares que dicen que son similares, intento de uso de algo, y le tocó ir hasta el Tribunal Arbitral del Deporte, lo que esto implica en desgaste económico y financiero, para que dijeran, necesitamos unas pruebas un poquitico más contundentes, el suero de Nasri, o yo me acuerdo que hace mucho tiempo hubo un video italiano, pero no me voy a centrar en eso. Entonces, el intento de uso, no sé, tener una bolsa con un instrumento de canalización, ¿se considerará intento de uso? No lo sé. La tercera, Probablemente sí. Rafa. Avancemos, sí. Tercera. La tercera es evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la recogida de muestras por parte de un deportista. Es decir, la conducta que impide que pueda haber un resultado analítico adverso, porque ya impides que se pueda llevar a la práctica esa analítica. Por lo tanto, tiene que estar igual de sancionado que la detección de la presencia de la sustancia, porque obviamente, si no, sería muy fácil negarse a realizar la prueba. Algo similar sucede, porque yo siempre tiendo a hacer muchas comparaciones entre el dopaje y el delito o la sanción administrativa de conducir bajo la influencia del alcohol. Pues también está tipificado no solo el conducir bajo los efectos del alcohol, sino también el negarse a someterse a la prueba, porque al fin y al cabo estás evitando que se te pueda descubrir cometiendo ese ilícito. Y este es un Lo que pasa es que Rafa es muy europeo. Claro, dale Andrés. Rafa es muy europeo, y Rafa entiende que las estaciones de control al dopaje son pristinas para hombres y para mujeres, con cierto grado de privacidad, limpias, pero es que, Rafa, esto es el tercer mundo, y entonces yo siempre he dicho, hay dos formas justificadas de no entregar muestra. La primera es una notificación. Muchas veces hay en algunas competencias, en olímpicos, en Tour de Francia se sabe que el que gana una etapa, se sabe que el que tiene una camiseta, se sabe que hay unos que uno tiene claro y no se necesita notificación, tiene que ir. Pero acá, y yo tuve una deportista, además me gané un caso con EPO, que ese es maravilloso, que le dijeron, ve, es que me sobra un frasco, ¿me ayudas? Ahí, lo que pasa es que la deportista no se negó, pero ahí la deportista tranquilamente puede decir, no, un momentico, ¿dónde está la notificación? Ese es el primero. Y el segundo, que a lo que le decía Rafa, es que las estaciones de control de dopaje en Colombia son una esquina atrás de una mesa. Y hay un tema que se llama pudor, por una parte, y hay otro tema que se llama, y hay temas religiosos. Yo quisiera ver una deportista iraní que le diga, no, haga pipí allá a mi niña, que no hay ningún problema. Hay unos temas de pudor y hay unos temas culturales, llamémoslo así, donde las estaciones de control al dopaje, de privacidad. Yo, como le digo a mis alumnos, yo no tengo ningún problema, ninguno, detrás de la llanta de un carro,
sin tragos, lo hago. Pero no todo el mundo tiene esa ligereza de espíritu para entregar muestra de orina porque es un tema complicado. Entonces, claro, sí, está bien. Es decir, si Andrés Charria, que va primero en el Tour de Francia, se escapa y no entrega muestra de sangre, ahí está clarísimo. Pero hay otros casos en que no. Hay muchos casos en el fútbol. Hubo uno de Río Ferdinand, me acuerdo, que salió sorteado, Ferguson lo había sacado del campo de juego, estaba furioso y se fue a la casa y tuvo problemas porque se negó a entregar, pero era que no sabía. Santiago. No, que esta es una de las principales muestras de que no solo es dopaje aquello que se relaciona directamente con una sustancia, sino que también es dopaje toda aquella conducta que tienda a torpedear u obstaculizar ese proceso de control al dopaje, como hay otras más abajo de una similar naturaleza. Eso también es dopaje, así no estemos hablando de uso o presencia de sustancias. Bien, voy a saltarme una y acabamos hoy, media horita, un poquito más, que se llama manipulación o intento de manipulación de cualquier, después hablamos de localización fallida, manipulación o intento de manipulación de cualquier parte del proceso de control del dopaje por parte de un deportista u otra persona. Una de las, a ver, yo no digo que los deportistas sean unos ángeles de Dios, para nada, son seres humanos, no más. Y hay formas de eludir una sanción al dopaje. Una puede ser, y lo hacen porque hay muchos kits, yo los invito a los oyentes a que miren en internet, hay muchos kits para, por ejemplo, inyectar orina limpia a el cuerpo del deportista, de manera que cuando va a entrega orina limpia a pesar de haberse dopado. Hay algunos equipos, llamémoslo así, que se esconden detrás de los testículos para entregar orina con algunos aparatos bastante sofisticados. Esa puede ser una, y ahí evidentemente hay una infracción. Hay unas sustancias que estando en la mano del deportista, si tocan la orina, inmediatamente dañan la muestra porque dicen, hasta ahí llego yo, que destruyen las proteínas. Entonces lo primero que le dicen a un deportista cuando va a entregar muestra de sangre o orina es lávese las manos. Pero ahí sí yo creo que romper el frasco, que hubo un caso, no fue el deportista, sino la mamá del deportista, un nadador chino, que la mamá cogió a martillazos los frascos, ahí no hay ninguna duda. Pero también, nuevamente, hay que mirar el contexto. Pero me parece que esa sí es casi que la única que yo diría, bueno, si usted está dañando esto, compadre, es porque tiene un guardado, dirían las señoras acá. Algo esconde. Cualquier conducta tendente a alterar el resultado de la muestra, ¿no? Claro. Ya sea diluyendo la orina para que el resultado sea más difícil, adicionando sustancias enmascarantes, la más habitual de intentar sustituir una muestra de un deportista limpio por la propia. Bueno, pues todo ese tipo de conductas, y luego las que ya se están llevando a cabo que no conocemos y que cuando conozcamos serán objeto de modificaciones en el código, porque pues probablemente ya se están utilizando dispositivos tecnológicos para alterar esas muestras, ¿no? De alguna manera. Pues eso también, cuando se descubra esa utilización, pues también se incluirá en esta conducta, obviamente. En la trama rusa de la que hablaron, de la que sale el reportaje Ícaro, lo que hacían los rusos, la agencia de control al dopaje rusa en los Juegos Olímpicos de Sochi, si no estoy mal, es que los frascos los cambiaban. Primero, bueno, obviamente era la KGB, no es Andrés Charria, Santiago Cadavid y Rafael Alonso tratando de abrir un frasco, era la KGB. Es que cambiaban los frascos, las tapas después de cerradas, después de que hace clic, y vamos a hablar después de la toma de muestra, es imposible abrirla, es imposible. Bueno, acá lo habían hecho y lograron, en el informe McLaren, que fue el informe de todo ese tema, lograron ver que los frascos habían sido manipulados, pero además, es lo que más me gusta, es que los frascos, uno pensaba que iba a ser algo mucho más sofisticado, los pasaban en un tomacorrientes hueco, y entonces cambiaban los frascos para que no hubiera demasiada evidencia en el laboratorio, que cambiaban los frascos de orina que habían entregado 6 meses atrás, orina limpia, los deportistas que se estaban dopando,
por orina sucia o habían cambiado los frascos. Todas esas cosas maravillosas que hicieron los soviéticos. Por eso es que yo no creo en el sistema del dopaje, porque es que solo caen en países tercermundistas como el nuestro y solo caen los que por algún error tuvieron la mala fortuna de una presencia, uso, todas estas cosas. Pero vamos a parar ahí, ya vimos Aquí, presencia. por acabar simplemente esto, la casuística, ya pensando como un guionista de cine, podría ser inacabable, desde sobornar al oficial, incluso del laboratorio, hasta, pues si hablamos de dopaje de Estado, imagínate un servicio secreto infiltrado en el laboratorio, hackeando los sistemas informáticos del laboratorio para que el resultado dé distinto. Es decir, la casuística aquí puede ser tanta como la imaginación de uno. Total. Yo creo que podemos terminar, Andrés, en 10 segundos porque hay dos que con el solo nombre ya se describe muy bien. Es la posesión de la sustancia prohibida o el método o el tráfico o el intento de tráfico de una sustancia o método prohibido, que inclusive muchas veces en algunos países, recientemente en Colombia, ya van de la mano inclusive con conductas penales, con procesos penales. Claro. Esas son las dos que siguen ahí como dopaje, como infracciones al dopaje. Pero, ojo, posesión de sustancias prohibidas, si está en competencia, posesión de sustancias prohibidas en competencia, y si están fuera de competencia, posesión de sustancias prohibidas en cualquier momento o de métodos prohibidos. De manera que si un deportista el 24 de diciembre tiene a bien hacer una fiesta con marihuana, donde no hay competencia, salvo que sea en Inglaterra en fútbol, pues no va a tener ningún problema. Pero vuelvo al tema del suero. Si un deportista tiene una bolsa de suero, no creo que se llegue allá. Pero veremos en el próximo programa. Yo elevo mis oraciones para que el doctor Cadavid tenga buena salud de hoy en 8, no le pase nada. Y nos vemos con las siguientes infracciones. Buenos deseos. Y vamos a hablar después, nos centramos en toma de muestra y estas cosas. ¿Les parece? Muy bien. Sí, señor. Y también algunas estrategias que nos han pedido mucha gente. Venga, ¿qué hacer ante el dopaje? Tranquilos que para allá vamos también. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Rafa, Santiago. Muchas gracias. Ejercicio. Y Luis en el estudio. Máster, muchas gracias.